Estas historias pueden contener lenguaje explícito o descripciones gráficas de violencia. Se recomienda discreción. Permíteme llevarte a un lugar en donde los secretos más oscuros y el miedo acechan en cada rincón. Soy Rafael Castellanos, tu anfitrión en este escalofriante viaje. Así que apaga las luces, enciende las velas y adéntrate conmigo en estas historias antes de dormir. Antes de comenzar, queremos pedirte que te suscribas al canal y actives la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún nuevo episodio de Antes de Dormir. La casa que respira. Siempre fui muy fan de las historias de terror. Por lo mismo me considero un poco escéptico. Creo que todos los que disfrutamos del género lo somos, al menos un poco. Después de todo, cuando te alimentas de sustos ficticios desde niño, empiezas a notar lo predecible en ciertos clichés y la imposibilidad de que algo así pase en la vida real. Pero eso era antes de lo que voy a contarte. Cuando era niño, mi abuelo solía contarme historias antes de dormir. Él tenía una en particular que siempre capturaba mi atención: la leyenda de la casa que respira. Era una historia fascinante y aterradora a partes iguales, pero sobre todo, era ridícula. Así pensaba yo entonces, la idea de una casa que literalmente respira. ¿Cómo podía alguien creer semejante estupidez? Según mi abuelo, esa casa estaba en nuestro pueblo, en el lado viejo, donde ya nadie pasaba. Dicen que quienes entraban en esa casa desaparecían sin dejar rastro alguno, sin sangre, sin señales de lucha, ni un simple indicio de qué había pasado. Los vecinos comenzaron a mudarse poco a poco, dejando las calles vacías, hasta que todo el vecindario quedó abandonado. Lo más extraño de la historia es que no había ninguna razón. No había fantasmas, ni brutales asesinatos o rituales satánicos en el lugar. Simplemente era una casa donde la gente entraba y nunca salía. Al principio, los rumores decían que era cosa de criminales, luego que tal vez había un culto o una secta operando allí. Pero con los años, esos rumores dejaron de importar, porque nadie tenía pruebas de nada, y todos los que intentaban averiguar algo simplemente desaparecían. Mi abuelo juraba que él mismo había visto esa casa respirar. Decía que si te parabas lo suficientemente cerca de las ventanas, en una noche silenciosa, podías escuchar cómo las paredes se expandían y contraían, como si la casa estuviera viva, como si la casa estuviera respirando, Yo siempre me reía cuando él me contaba eso, porque no podía creer que alguien como él, que siempre había sido tan racional, le diera importancia a una leyenda tan absurda. Pero ahora que lo pienso, mi abuelo siempre hablaba de esa casa con una mezcla de miedo y respeto, como si en el fondo él supiera algo que nunca quiso decirme. Han pasado más de 20 años desde la última vez que escuché esa historia. Fue el mismo día que mi abuelo desapareció. Se fue de nuestras vidas sin dejar rastro y nunca lo volvimos a ver. Y hasta hace poco no había vuelto a pensar en la casa, pero algo cambió hace unas semanas. Recibí una carta del ayuntamiento del pueblo. Tenía que ir a firmar unos documentos, ya que si no lo hacía perderíamos la casa de mis abuelos, la casa de nuestra infancia. Así que pedí vacaciones en mi trabajo para arreglar el asunto rápido. No quería que esa casa simplemente quedara en el olvido. A la mañana siguiente, fui a la central de autobuses y compré el boleto del primer camión que salía a mi pueblo. Mientras esperaba que fuera hora de partir, navegaba en Facebook cuando me topé con una publicación en el grupo del pueblo. Era una foto vieja, en blanco y negro, del vecindario abandonado. En el centro de la imagen estaba la casa que respira, y lo curioso es que, aunque la foto parecía tomada desde lejos, si te fijabas bien, podrías jurar que las paredes se movían, como si estuviera respirando. Al llegar al pueblo sentí algo extraño, como si el aire fuera más denso. El viaje había sido largo y estaba cansado,
pero mi mente no dejaba de pensar en la imagen de la casa. Al verla por primera vez, me sorprendió lo normal que parecía. Era una casa común, con las ventanas rotas, la pintura descarapelada y el jardín lleno de maleza. No había nada que le hiciera destacar de cualquier otra casa abandonada, pero había algo en ella, algo que no podía explicar. Me erizó la piel. Esa noche volví a dormir en la casa de mi abuelo, pero decidí que regresaría al día siguiente a la casa que respira. Quería enfrentarme a la leyenda y quitarme de encima esa sensación de intriga que llevaba años acumulándose. Al llegar temprano por la mañana, lo primero que hice fue acercarme al patio delantero. El lugar estaba en completo silencio, pero había algo inquietante en esa tranquilidad. Intenté abrir la puerta principal, pero como era de esperarse, estaba cerrada con llave. No era gran cosa para mí, ya que había traído un pequeño kit para forzar la cerradura, algo que había aprendido a usar en mis años universitarios, pero por más que lo intenté, no pude abrirla. Era como si la cerradura estuviera sellada por algo más que un simple metal. Frustrado salí del patio delantero, y fue entonces cuando lo escuché por primera vez. Una voz suave, casi un susurro, me llamó. Me detuve en seco. Miré alrededor, pero no había nadie. El vecindario estaba vacío, justo como había estado por años. El viento soplaba débilmente, moviendo las hojas secas que se acumulaban en las aceras, pero no había un alma a la vista. Decidí ignorarlo y regresar a la casa de mi abuelo. Esa noche fue cuando las cosas comenzaron a empeorar. Intenté dormir, pero los susurros volvieron. Al principio era como un eco lejano, tan sutil que no estaba seguro si era mi imaginación o el viento, pero poco a poco se hicieron más claros. Me senté en la cama con la respiración agitada. Las luces estaban apagadas, pero sentía que había alguien más en la habitación. Miré alrededor, tratando de convencerme de que todo estaba en mi cabeza, pero el sonido seguía ahí, más fuerte, más insistente. ¿Por qué? Solo quiero hablar contigo. De repente escuché algo caer en el piso de abajo. El corazón me dio un vuelco, pero me obligué a levantarme. Bajé las escaleras lentamente. El sonido venía del comedor. Cuando llegué, no había nada fuera de lugar, salvo por una silla caída. No era posible, porque recuerdo haber dejado todo perfectamente ordenado antes de subir. Mientras enderezaba la silla, escuché el susurro otra vez, esta vez directo en mi oído. Subí corriendo de regreso a mi cuarto y cerré la puerta con llave, pero los susurros no cesaron. A medida de que avanzaba la noche, comenzaron a repetirse más rápido, más desesperados, como si intentaran forzarme a hacer algo. Intenté taparme los oídos, pero parecía que las voces venían de adentro de mi cabeza. Podía sentir cómo mi cordura comenzaba a desmoronarse. Al día siguiente me levanté con una determinación que no había sentido antes. Me vestí rápido y me dirigí directo a la casa, pero esta vez algo era diferente. Desde lejos, la casa ya no parecía la ruina abandonada que había visto el día anterior. Se veía viva. La pintura desgastada había sido reemplazada por un color vibrante. Las ventanas, que antes estaban rotas, ahora reflejaban la luz del sol con un brillo cálido y acogedor. Incluso el jardín, que antes era un desastre de maleza y ramas secas, estaba lleno de flores hermosas, con un aroma dulce flotando en el aire. Me acerqué con cautela, pero al mismo tiempo con una extraña sensación de pertenencia. No tuve que forzar la puerta ni buscar otra manera de entrar. Solo giré la perilla y se abrió con facilidad. Al dar el primer paso dentro, sentí una paz infinita.
Todo estaba perfecto. El interior de la casa era luminoso, radiante. Los rayos del sol entraban por los enormes ventanales, iluminando un espacio decorado con muebles hermosos de madera pulida y telas suaves. No había polvo, ni humedad, ni rastro de abandono. Caminé por cada pasillo, maravillado. Era como si hubiera entrado en el hogar con el que siempre había soñado. Las paredes estaban adornadas con fotografías de familias, personas que no reconocía, pero que transmitían una calidez indescriptible. En cada imagen las personas sonreían, capturadas en momentos felices. Había niños jugando en el patio trasero, parejas abrazándose en la sala, cenas familiares en la gran mesa del comedor. Cada detalle se sentía personal, íntimo, como si la casa hubiera pertenecido a ellos desde siempre. En el centro de la sala había un enorme sofá de terciopelo, acompañado por una chimenea encendida que irradiaba un calor acogedor. Me acerqué y pasé la mano sobre los muebles, sintiendo la textura suave y cálida de los cojines. No había duda, este era un hogar, el lugar perfecto que me había estado esperando toda la vida. Seguí explorando. La cocina olía a pan recién horneado. Había platos de porcelana perfectamente ordenados en las vitrinas, y una tetera soltaba un vapor suave, como si alguien hubiera estado preparando el té justo antes de mi llegada. En el piso superior, las habitaciones eran acogedoras y estaban impecablemente arregladas. En una de ellas, la luz entraba a través de una cortina blanca que se movía suavemente con la brisa. Me senté en la cama de una de las habitaciones, sintiendo el peso del cansancio caer sobre mis hombros. Apenas llevaba unas horas en esa casa, pero ya parecía que mi cuerpo me exigía descanso. No pude resistirme. La cama era muy cómoda, así que cerré los ojos y caí profundamente dormido. Fue ahí cuando comenzaron los sueños. Primero, un murmullo lejano, como el viento colándose por una rendija. Luego voces, susurros suplicantes que se transformaron en gritos ahogados. Gente desesperada, clamando por ayuda. Veía rostros desfigurados por el pánico, manos alzándose en la penumbra, intentando aferrarse a algo, pero sus cuerpos se disolvían en la oscuridad, absorbidos por algo invisible. Me desperté asustado. Cuando abrí los ojos, vi que seguía en el hermoso cuarto de la casa. El sol aún iluminaba la habitación con un cálido resplandor, pero algo se sentía mal. Mi respiración estaba agitada, mi piel se erizaba. No podía quedarme ni un segundo más en ese lugar. Me levanté de golpe y bajé corriendo por las escaleras. Era hora de partir. Al llegar a la puerta, giré la perilla con urgencia, pero la puerta no se movió. Intenté de nuevo. Nada. Saqué las llaves de mi bolsillo, pero ninguna encajaba en la cerradura. El pánico me recorrió como un choque eléctrico. Corrí hacia las ventanas. Estaban cerradas. Intenté abrirlas con ambas manos, golpearlas con el puño, pero no se dieron. Agarré una silla y la lancé con todas mis fuerzas. El vidrio ni siquiera vibró. Algo estaba terriblemente mal. Corrí de una habitación a otra, revisando cada puerta, cada ventana. Ninguna se abría. Era como si la casa estuviera sellada, como si nunca hubiera existido una salida. La respiración se me volvió errática. Mi mente buscaba explicaciones, pero todo lo que encontraba era una angustia creciente. Y entonces la realidad comenzó a distorsionarse. El aire se volvió pesado, húmedo, como si la atmósfera misma se hubiera transformado en un líquido invisible. Sentí un temblor bajo mis pies. Las paredes crujieron, la casa estaba respirando. Los muros latían con un ritmo lento y profundo, como el pecho de una bestia dormida que acababa de despertar. El suelo se deformaba bajo mis pies. De entre las rendijas del suelo comenzaron a surgir ramas finas y retorcidas, arrastrándose como serpientes en dirección a mí. El hermoso color de las paredes se oscureció. Primero, como si la luz se extinguiera en ellas, pero luego fue más que eso.
se ennegrecieron, manchadas por algo húmedo, como una podredumbre viva. Corrí hacia la puerta y me lancé contra ella con todas mis fuerzas. Nada. Retrocedí y embestí otra vez, pero la puerta no cedía. Una rama se enredó en mi tobillo. No la vi venir. Solo sentí un tirón violento que me arrancó los pies del suelo y me hizo estrellarme contra la madera. Intenté soltarme, pero la rama se apretaba más y más. Justo frente a mí, pegado al suelo, estaba mi abuelo, o lo que quedaba de él. Su piel era un pergamino seco, estirado y adherido a la madera como una hoja muerta. Sus ojos estaban hundidos en cuencas vacías y su boca congelada en un grito eterno. Mi cuerpo se paralizó por completo. Había cuerpos atrapados entre raíces y hongos. Estaban en las paredes, en el suelo y en el techo. Sus ojos vacíos parecían mirarme. Intenté arrastrarme lejos de la pared, pero la rama alrededor de mi tobillo se tensó aún más, jalándome con una fuerza brutal. ¡Ah! Un grito escapó de mi garganta cuando sentí como la piel de mi pierna ardía. Intenté agarrarme de algo, pero mis dedos solo se encontraban polvo y pedazos de yeso podrido. La casa inhaló profundamente. La luz del sol que antes llenaba la casa ahora era un parpadeo débil y moribundo. Intenté retroceder, pero otra rama me sujetó de la muñeca. Luego otra se enredó en mi cintura. Mi piel estaba ardiendo. Miré mi brazo y vi cómo pequeñas venas oscuras comenzaban a extenderse bajo mi piel, como raíces hambrientas. La casa me estaba absorbiendo. Mi espalda golpeó contra la pared. No podía respirar. La oscuridad me envolvía. No tenía fuerzas para seguir luchando. Y así termina el episodio de hoy. En ocasiones, las casas no solo guardan recuerdos. La próxima vez que entres a una, pregúntate, ¿quién más respira contigo? Recuerda que cada jueves navegaremos por los rincones más tenebrosos de la imaginación en Antes de Dormir. Queremos agradecer a todas las personas que nos han estado apoyando en este proyecto. Síganos compartiendo con sus amigos y familiares para llegar a más lugares y crecer así la comunidad de Antes de Dormir. Síguenos en nuestras redes sociales como @antesdedormirmx. No olvides suscribirte, darle like a nuestros episodios y escucharnos cada semana en YouTube o cualquier plataforma en la que escuches podcast. Antes de Dormir fue creado y producido por Rafael Castellanos y José Arturo Rascón.